El pozo y el péndulo de Edgar Allan Poe, presentado por Elizabeth Salazar para la docente Fabiola Esguerra. Edgar Allan Poe, nacido en Boston, Estados Unidos, el 19 de enero de 1809 y fallecido en Baltimore, Estados Unidos, el 7 de octubre de 1849. Fue un escritor, poeta, crítico y periodista romántico estadounidense, generalmente conocido como uno de los maestros universales del relato corto, del cual fue uno de los primeros practicantes en su país. Fue el renovador de la novela gótica, recordado especialmente por sus cuentos de terror. Considerado el inventor del relato detectivesco, contribuyó asimismo con varias obras al género emergente de la ciencia ficción. Por otra parte, fue el primer escritor estadounidense de renombre que intentó hacer de la escritura su modus vivendi, lo cual tuvo para él lamentables consecuencias. El pozo y el péndulo es un cuento del ya mencionado Edgar Allan Poe, que se publicó en 1842. Es considerado uno de los relatos más famosos del autor y uno de los más espeluznantes dentro de la literatura del terror, pues transmite el abandono, la desorientación, el desconcierto y la desesperanza de una persona que sabe que va a morir. El nombre del relato proviene de un pozo situado dentro de la celda en la que se encuentra el protagonista, donde también hay un péndulo con una guadaña que lo torturan. En esta obra, Poe muestra su dominio sobre el lenguaje y las técnicas narrativas más efectivas para involucrar y hacer sentir al lector como un testigo directo de los agobiantes pensamientos y experiencias sufridas por el narrador. El narrador y protagonista comienza el relato, ya agotado, en una oscura celda en donde la Inquisición española encierra a las personas que condena, y donde la tortura que ésta aplica consiste en la soledad, el abandono, la oscuridad, el frío y el hambre. Aquí me gustaría abrir un paréntesis para hablar un poco sobre la Inquisición. Desde Galileo Galilei hasta Juana de Arco al día de hoy se cuentan por decenas los personajes destacados de la historia que fueron perseguidos y ajusticiados por la Santa Inquisición, una institución creada en el siglo XIII cuya lucha contra los herejes se extendió durante más de 6 siglos por países como Francia, Italia, España o Portugal. Ideada para combatir a todo aquel que se alejase de la fe que por entonces se proclamaba como oficial, además de aquellos que cometían algunos actos considerados como amorales. Esta institución vivió su esplendor y su mayor barbarie durante la Edad Media. Sin embargo, por lo que se recordaba en la actualidad, no es solo por la cantidad de cadáveres que dejó a sus espaldas en Europa, sino por el uso de multitud de instrumentos de la tortura capaces de arrancar una confesión a homosexuales, presuntas brujas o blasfemos. Entre los mismos destacaban algunos tan crueles como el potro o el castigo del agua. Todos ellos, al menos en España, dejaron de usarse el 4 de diciembre de 1808, día en que Napoleón Bonaparte abolió la Inquisición. En el cuento no se describe el porqué de la condena, pero aún así se describe detalladamente los pensamientos del personaje con el propósito de infringir la duda y la desesperación. El protagonista es sentenciado a la muerte por los monjes debido a la Inquisición en Toledo. Luego de medir el tamaño de su celda, solo recibía pan, agua y carne. Este descubre una fosa profunda con agua ubicada en el centro del sitio. Se da cuenta del pozo al casi caer en él, salvándose así de su primer obstáculo. El hombre se ve atado y experimenta la angustia de conocer su próxima muerte, pues el péndulo descendía hacia él, seguro de que será muerto por la navaja del extremo de tal péndulo. Su segunda prueba, la del péndulo, fue fallida gracias a la habilidad del hombre. Este hizo que las ratas comieran sus amarraderas, engrasándolas con gran dificultad con la comida que le era proporcionada. Logra liberarse, pero algo sucede. El péndulo se detiene. El hombre razona en cuestión que está siendo vigilado y que quizás preparan una muerte peor. Todo empieza a pasar por su cabeza cuestionando sus actos. La habitación cambia su forma y reduce su tamaño. Esta es la tercera prueba. Consistía en muros calientes que iban achicando la habitación hasta que el hombre finalmente muriese. Ven la disyuntiva de morir de otra manera o de lanzarse al pozo que hay al medio, aquel que originalmente iba a ser su sepultura. Pensando ya que todo podría en este instante terminar, ya no más tortura, ya no más desesperanza y dolor, y entonces sucede algo.
Cuando está a punto de caer en el pozo y sin más espacio para huir de su realidad, una mano le salva. Era la mano del general Lasalle, quien pertenecía al ejército francés, que había entrado en Toledo y descubierto las torturas a que eran sometidos los infortunados. Para este cuento, Edgar Allan Poe emplea la estructura básica, presentación, nudo y desenlace. Cuenta lo sucedido linealmente, sin embargo no resulta aburrido ya que arranca desde un momento de la historia en que hay acción y movimiento, cuando el protagonista es sentenciado a algo, que en un principio no está claro si es a la muerte o a la tortura o quizás a ambas, lo que produce la intriga necesaria para que no nos apartemos de esta lectura. Espero tengan en algún momento la oportunidad de leer este excelente cuento del famoso Edgar Allan Poe. Gracias.